Bueno, pues en el parágrafo 338, Hegel aborda el tema de la guerra como una situación regulada por el derecho internacional que preserva el reconocimiento mutuo entre los estados, incluso en medio del conflicto armado, así como la humanización de la guerra o la tendencia a humanizar la guerra en la época moderna. El problema central que plantea este parágrafo es el siguiente. ¿Cómo es posible que la guerra, siendo una situación de violencia, contingencia y falta de derechos, mantenga un vínculo jurídico entre los contendientes? Hegel muestra que incluso en la guerra los estados se reconocen mutuamente como tales, lo que impone límites a la violencia y preserva la posibilidad de la paz. Su tesis principal sostiene que el reconocimiento recíproco de los estados como totalidades soberanas subsiste incluso en la guerra, lo que determina que la guerra sea concebida como algo pasajero, no como un exterminio, y que se respeten ciertas normas, por ejemplo, la inviolabilidad de los embajadores, la no agresión contra la vida privada y familiar y la distinción entre combatientes y no combatientes. La guerra moderna sería en este sentido más humana precisamente porque la enemistad no es personal, dice Hegel, sino institucional. El parágrafo dice así, cito, el recíproco, dice Hegel, el recíproco reconocimiento de los estados como tales se mantiene incluso en la guerra, en la situación de falta de derechos, de violencia y de contingencia. Esto constituye un vínculo por el que cada uno de ellos vale para el otro como un existente en sí y por sí, de manera tal que en la guerra misma, ésta se determina como algo que debe ser pasajero. Encierra, por lo tanto, la determinación de derecho internacional por la cual se conserva en ella la posibilidad de la paz, que implica, por ejemplo, que sean respetados los embajadores y en general que la guerra no se dirija contra las instituciones internas, contra la pacífica vida privada y familiar, ni contra las personas privadas. Y a esto añade Hegel un agregado que dice, cito, por eso las guerras modernas se llevan a cabo de un modo más humano y las personas no se enfrentan entre sí con odio. La hostilidad personal puede a lo sumo aparecer en las primeras líneas, pero en el ejército, en cuanto tal, la enemistad es algo indeterminado que cede ante el deber que cada uno aprecia en el otro. Hasta ahí Hegel. Bueno, para comprender adecuadamente esta posición es necesario definir algunos términos clave. El reconocimiento recíproco es una o es la categoría central de la filosofía hegeliana presente ya desde la fenomenología del espíritu. En el ámbito internacional significa que cada Estado reconoce al otro como soberano, según hemos visto desde el parágrafo 331, incluso en la guerra, ¿no? Sin ese reconocimiento, la guerra sería una lucha de exterminio. La situación de falta de derechos describe que la guerra es el ámbito donde el derecho positivo, ¿no? Los tratados, las normas, pierde su vigencia efectiva, aunque no es un vacío absoluto, pues subsiste todavía el reconocimiento, ¿no? O sea, la guerra no pone en cuestión la soberanía, pues, ni la autonomía de los estados. El vínculo es, pues, lo que une a los estados, incluso en la guerra, el reconocimiento de que el otro es también un estado, no una mera banda de salteadores. Entonces, la determinación pasajera implica que la guerra no debe ser perpetua ni de aniquilación. Su finalidad de la guerra, pues, es política, es imponer condiciones de paz, no es una guerra, digamos, biológica o genocida, pues, ¿no? Que implicaría exterminar al otro. Cuando ya nos metemos en ese tipo de beligerancia, ya estamos hablando de beligerancias que no tienen que ver con el Estado en cuanto Estado, que es un poco lo que decía yo sobre el parágrafo anterior del 337. Bueno, entonces la posibilidad de la paz se preserva precisamente mediante el derecho internacional de la guerra, ¿no? El ius in bello. Y si se violaran sistemáticamente estas normas, la guerra se convertiría en una lucha a muerte nada más, ¿no? Por último, las guerras modernas, más humanas, reflejan la observación hegeliana de que en su época, ¿no? La época post-westfaliana, ¿no? Ejércitos profesionales, la guerra se ha civilizado. La hostilidad no es personal ni basada en el odio, presumiblemente, ¿no? Sino en el deber hacia el propio Estado. O sea, es una beligerancia institucional a nombre o a partir del concepto de soberano o a partir de la relación entre estados soberanos, si puede decirse de
mejor forma. Entonces, este parágrafo se relaciona estrechamente con otras partes de la obra de Hegel. El 338 es correlato del anterior que habíamos visto, en el sentido de que si el bienestar del Estado es la ley suprema, eso no significa que la guerra sea un salvajismo sin guerras, ¿no? Hegel introduce aquí pues un matiz a lo que dijo anteriormente, es decir, el ius in bello como expresión del reconocimiento. Y se conecta también con el parágrafo 331, que también tuve la oportunidad de comentar, donde el reconocimiento entre estados es el punto de partida de las relaciones internacionales. Y se vincula a sí mismo pues con la observación del parágrafo 324, que yo no comenté, pero que está aquí en la serie, donde Hegel critica a las instituciones para la paz perpetua, pero defiende la guerra como algo éticamente significativo, añadiendo aquí que la guerra tiene límites. En la fenomenología del espíritu, en el famoso capítulo de Señorío y Servidumbre, ¿no? De la autoconciencia, ¿no? La dialéctica del reconocimiento muestra que la lucha a muerte destruye la posibilidad del reconocimiento, aunque en ese caso es una dialéctica de reconocimiento de individuos singulares, pues, ¿no? O sea, no de entidades que están sustentadas en la eticidad. Entonces, aplicado a esta lógica del reconocimiento a la guerra entre estados, este principio implica que no se debe buscar la aniquilación del otro, porque eso eliminaría la posibilidad de ser reconocido por él, ¿no? Como decíamos acerca del parágrafo 331, el reconocimiento entre estados es un concepto especulativo, lo que significa que es un regreso desde el ser otro hacia sí mismo. Entonces, si no hay ese regreso, no existe tampoco la soberanía. Entonces, se necesita el mutuo reconocimiento. Y finalmente, pues en la filosofía de la historia, Hegel distingue entre los pueblos históricos que respetan estas normas, pues, ¿no? Y los pueblos bárbaros que harían guerra de exterminio. Y ubicando, y aquí con su sesgo eurocéntrico, ¿no? De toda la vida, ubicando a los estados modernos europeos como los primeros, ¿no? O sea, dentro de los pueblos históricos que tienen historia. Ahora, en relación con otros pensadores, Hegel dialoga aquí con varias figuras clave. Por ejemplo, Grocio, que es fundador del derecho internacional moderno, distinguió entre el jus ad bellum, ¿no? El derecho a ir a guerra, y el ius in bello, el derecho en la guerra. Y Hegel sigue esta distinción, aunque es más escéptico sobre el ius ad bellum, o sea, sobre el derecho de ir a la guerra, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque no hay una tercera instancia que pueda dictaminar en qué caso sí y en qué caso no vale objetivamente la justificación de ir a guerra. Siempre depende de la interpretación y de la irritabilidad de los estados. Y Vattel, cuya obra Derecho de Gentes influyó directamente en Hegel, sostenía que la guerra debe respetar la distinción entre combatientes y no combatientes y que los embajadores son inviolables. Por otro lado, Kant, como siempre, ¿no? En La Paz Perpetua también defiende que en la guerra debe respetarse la posibilidad de la paz futura, prohibiendo acciones que hagan imposible la confianza mutua, ¿no? Como el asesinato de rehenes o el espionaje con traidores. Aquí Hegel y Kant, a diferencia de lo que ha sucedido en otros parágrafos, coinciden parcialmente. Como hemos visto en repetidas veces, Hegel rechaza la idea de la federación entre estados. Por otro lado, Clausewitz, para que la guerra es como ya hemos mencionado, ¿no? La famosa frase de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, sostiene implícitamente que la guerra debe tener límites. No se lucha para aniquilar al otro, sino por imponerle la propia voluntad política, idea que Hegel de alguna forma también anticipa. Y por último, Carl Schmitt, en el concepto de lo político, argumenta que la guerra total, que borra la distinción entre combatientes y no combatientes, destruye el fundamento del derecho internacional. Y Hegel ya había señalado que la guerra humana, moderna, ¿no? Depende de que la enemistad no sea personal ni absoluta. Y esto se sigue de la premisa básica de Hegel, ¿no? De que toda esta teoría está montada sobre la institucionalidad, la eticidad de la soberanía del Estado. Todas estas otras situaciones que exceden la beligerancia estatal vulneran también el concepto de Estado. Entonces, por definición, ya no serían violencias de Estado, aunque puedan hacerse a nombre del Estado. Entonces, la relevancia actual del capítulo 338 es notable porque resulta crucial para entender los debates contemporáneos sobre el derecho internacional humanitario y los límites de la guerra. Las convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales consagran exactamente lo que Hegel está aquí describiendo, ¿no? Es decir, el respeto a los embajadores, protección de civiles, prohibición de ataques a la vida privada y familiar. Hegel anticipó, pues, filosóficamente la idea de que incluso en la guerra hay normas basadas en el reconocimiento mutuo.
En relación con la guerra y el terrorismo, Hegel distingue entre guerra de estados con ejércitos regulares y la lucha contra bandas o terroristas, es decir, organizaciones que no están fundadas en la eticidad ni en la soberanía del Estado. En el terrorismo, el reconocimiento recíproco se rompe, ¿no? Los terroristas no representan un Estado, no respetan las leyes de la guerra y a menudo atacan deliberadamente a civil. Esto plantea un problema para el derecho internacional humanitario, porque ¿cómo aplicar las normas cuando una de las partes no reconoce al otro como un Estado? Que es un poco lo que ha pasado ahora, o pasó en el caso de Estados Unidos con Venezuela. O el ejemplo claro es el de la guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre del 2001. Bueno, en fin, eso solo lo pongo como ejemplo, no lo pongo para decidir ni hacer un análisis al respecto. Solo lo menciono para dejar algo que pensar. Entonces, en cuanto a los civiles y los daños colaterales, Hegel afirma que la guerra moderna no se dirige contra la pacífica vida privada y familiar. Sin embargo, ¿no? Los bombardeos de ciudades, ¿no? Dresde, Hiroshima o Gaza y Ucrania muestran que esta distinción es difícil de mantener en la práctica. Y Hegel sería consciente de que su descripción en este caso no es empírica. Por eso he insistido en que lo que está haciendo Hegel no es una descripción empírica. Tampoco es normativa en el sentido del deber ser, sino que siempre se basa en la existencia del concepto de Estado. Entonces, en la medida en que estas cosas no se cumplen, en esa medida lo que queda vulnerado no solamente es el derecho internacional, sino que lo que queda vulnerado es la existencia misma del Estado en cuanto a Estado. Entonces, respecto a los embajadores y la inmunidad diplomática, su inviolabilidad sigue siendo un principio fundamental del derecho internacional, ¿no? Como dice la Convención de Viena del 61. ¿No? Su violación, por ejemplo, la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, es considerada una grave violación del derecho internacional y Hegel explica por qué. Porque los embajadores son el símbolo del reconocimiento mutuo entre estados, ¿no? Es decir, que se está reconociendo que los que están en pugna son estados soberanos. Ahora, la pregunta que puede uno hacerse es si las guerras modernas son más humanas. Oye, eso es una pregunta que uno podría hacer sobre el diagnóstico hegeliano. Y bueno, habría que considerar que Hegel escribió en la época de las guerras napoleónicas, que ya habían reducido la violencia contra civiles en comparación con la guerra de los 30 años. Sin embargo, el siglo XX pues, trajo ejemplos de guerra total, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos masivos, el holocausto, etcétera, las bombas atómicas. Podría uno preguntarse, pues, a la luz de estos ejemplos, si la tesis de Hegel sigue siendo válida. Como predicción, o sea, si tomamos la tesis de Hegel como una predicción, como una tendencia, la tesis de Hegel sería fracasada. Sin embargo, si lo tomamos como una conclusión a partir de una relación conceptual que se ha definido en la modernidad, podría decirse que la tesis de Hegel sigue siendo actual en el sentido de que es la efectiva constitución del Estado moderno el que pone las bases para su propia conceptualización y en ese sentido pone su deber ser en coordinación con su propia existencia institucional. Entonces ya no se trata de un deber ser inalcanzable, sino de una normativa que se deriva de las propias relaciones entre estados soberanos. Entonces sería en ese caso una tesis ontológica más que deontológica o más que meramente una descripción o una anticipación empírica. Entonces en las guerras modernas, según esto, los soldados profesionales no luchan por odio personal, sino por deber hacia el Estado. Esto en parte es cierto, pero la propaganda de guerra a menudo en las guerras modernas demonizan al enemigo, reintroduciendo en este caso la hostilidad personal. Podría decirse que Hegel subestima la capacidad de la guerra para generar odio étnico o nacionalista, incluso aunque los que estén en beligerancia sean estados soberanos. Y bueno, finalmente las nuevas tecnologías, los drones, la inteligencia artificial, plantean también otra serie de problemas, ¿no? Si los soldados no se enfrentan con odio personal porque no se ven las caras, ¿qué ocurre con la guerra con drones desde una base en Nevada contra objetivos, digamos, en Yemen? La distancia tecnológica puede erosionar aún más el reconocimiento. El enemigo se convierte en un mero punto en una pantalla. Eso, en el caso de la teoría hegeliana de las armas, podría corresponderse con lo que dice Hegel, ¿no? Es decir, que el arma introduce una mediación que permite cierta distancia emocional, lo cual facilita que entonces no sea una guerra de odio, pero también podría decirse lo inverso, que esa distancia deshumaniza
al enemigo, y lo que no tiene que ver con la distancia emocional, sino con que el trato entonces ya no es de reconocimiento mutuo. Entonces, bueno, podríamos decir que él no previó esto, ahí habría que pensar su teoría de las armas a la luz de estas nuevas tecnologías, pero su principio del reconocimiento sigue siendo pues relevante, ¿no? O sea, independientemente de cuál sean las tecnologías de la guerra, su diagnóstico ontológico es que en la medida en que es una guerra institucionalizada, debe tender para mantener su soberanía, que ya es real, hacia la distancia respecto del odio o de la animadversión personal. Pero eso no significa que la guerra se deshumanice, más bien al contrario, justamente porque se institucionaliza en el contexto de la eticidad y la soberanía, la guerra más bien se humaniza por virtud de esa distancia emocional, ¿no? Entonces, ese es el punto que quiero enfatizar con lo de las nuevas tecnologías. Pero bueno, en fin, yo lo dejo ahí. Nos vemos en el parágrafo que sigue, que es el 339.